Hola a todos, en este video vamos a tratar la unidad número 11 que corresponde a espectroscopía infrarroja para control de calidad de medicamentos de la carrera de farmacia. La espectroscopía infrarroja es la rama de la espectroscopía que trata con la parte infrarroja del espectro electromagnético. Así como otras técnicas espectroscópicas, puede usarse para identificar un compuesto e investigar la composición de una muestra. Todas las moléculas tienen algunas vibraciones que provocan la absorción de una determinada longitud de onda en la zona del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo. Analizando entonces cuáles son las longitudes de onda que absorbe una sustancia en la zona del infrarrojo, podemos obtener información cualitativa. La región del IR se encuentra entre 0,70 y 200 micrómetros, que si lo expresamos en número de onda, que es la recíproca de la longitud de onda, va a estar encontrado entre 4.000 y 700 centímetros a la menos 1. A su vez, esta región se divide en la región de frecuencias de grupo, entre 4.000 y 1.300 centímetros a la menos 1, en donde vamos a ver bandas de absorción provocadas por las vibraciones entre dos átomos de la molécula. También vamos a ver entre 1.300 y 700 centímetros a la menos 1 la región de la huella digital o zona de la huella dactilar. En esta región del espectro, pequeñas diferencias en la estructura y la constitución de las moléculas van a originar cambios importantes en la distribución de los picos de absorción. Esta espectroscopía se fundamenta entonces en la absorción de la radiación IR por las moléculas en vibración. La espectroscopía infrarroja se basa entonces en el hecho de que las moléculas tienen frecuencias a las cuales rotan y vibran, es decir, los movimientos de rotación y vibración moleculares tienen niveles de energía discretos. Una molécula va a absorber la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Las vibraciones características de átomos unidos covalentemente se clasifican en dos tipos, de tensión y de flexión. Las de tensión producen cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos y las de flexión cambios en el ángulo que forman dos enlaces. De manera gráfica, entonces, podemos ver aquí las vibraciones de tensión, valencia o estiramiento que suponen un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje entre dos átomos, que a su vez pueden ser simétricas, como se ve aquí en la parte superior, o asimétricas, como se ve en la parte inferior de la diapositiva. Por otro lado, tenemos vibraciones de flexión o de deformación que corresponden a cambios en el ángulo de enlace y que pueden ser de tijereteo, balanceo, aleteo y torsión. A su vez también pueden ser en el plano o fuera del plano. No todas las vibraciones serán activas en IR, solo aquellas en las que se cambie el momento dipolar permanente de la molécula como consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. En IR es muy importante el método que se utilice para preparar la muestra. A diferencia del UV visible, donde en la mayoría de los casos las muestras se obtienen a partir de disoluciones del analito, en IR no es sencillo repetir esta práctica debido a que no existen buenos disolventes que sean transparentes en toda la región espectral. En general, podemos prepararlas de tres maneras distintas: en fase sólida, en fase líquida y en fase gaseosa. El espectro de un líquido de bajo punto de ebullición o de un gas se puede obtener expandiendo la muestra en una cubeta en la que se ha hecho vacío. Existen diversas cubetas con este fin, con caminos ópticos mucho mayores, y este en general no es un método de preparación de muestra muy utilizado en la actualidad. Si la muestra es líquida de por sí, es decir, se trata de un líquido puro, se coloca una película delgada de dicho líquido entre dos placas de cloruro de sodio,
que se van a mantener unidas por capilaridad y luego se colocan en la trayectoria del haz. Si la muestra es sólida, hay que disolverla en un disolvente adecuado, como por ejemplo cloroformo o disulfuro de carbono. El agua y los alcoholes prácticamente no se utilizan, no solamente porque absorben intensamente, sino porque atacan los haluros de metal alcalino de las cubetas. Las cubetas suelen ser muy estrechas, es decir, con caminos ópticos muy cortos, frecuentemente son desmontables y para llenarlas o vaciarlas se utilizan jeringas hipodérmicas. Para el caso de muestras sólidas, se requiere que el tamaño de partícula del sólido suspendido sea menor que la longitud de onda del haz infrarrojo. En caso contrario, se pierde una parte de la radiación por dispersión. Para el caso de las muestras sólidas se pueden preparar de dos maneras. Uno de los métodos consiste en triturar la muestra y suspenderlos en unas gotas de un aceite pesado de un hidrocarburo. La muestra resultante se examina luego como una película delgada entre dos placas planas de sal. Esta preparación de la muestra es la recomendable para polimorfos. Otra forma de preparar una muestra en fase sólida es partiendo de 1 miligramo de muestra finamente triturada que se va a mezclar con unos 100 miligramos de bromuro de potasio en polvo de secado. La mezcla se efectúa en un mortero y luego se comprime eliminando el aire ocluido mediante vacío. Así se va a obtener un disco muy duro, delgado y transparente, y luego este disco comprimido se coloca en el haz del instrumento con un soporte adecuado. Bueno, se presenta aquí un resumen de las absorciones de enlaces en moléculas orgánicas. Están expresadas en número de onda, en centímetros a la -1. Este es simplemente un resumen, luego les voy a exponer una tabla con las absorciones características detalladas y expresadas también en número de onda. Y vamos a ir analizando con diferentes ejemplos, con diferentes espectros de diferentes moléculas orgánicas, para ir justamente remarcando las absorciones características de cada molécula. En el caso de las moléculas que presenten algún anillo aromático, vamos a ver una banda característica entre los 3100 y 3000 centímetros a la -1, correspondiente a vibraciones de estiramiento del enlace carbono-hidrógeno aromático. Siguiendo aquí con el mismo ejemplo, entre los 2000 y 1650 centímetros a la -1, va a aparecer la peineta o los sobretonos, que son debidos a las bandas de sustitución del anillo aromático. Luego, las vibraciones de estiramiento carbono-carbono del esqueleto anular van a aparecer entre 1600 y 1400. Las bandas más importantes e informativas de los compuestos aromáticos se van a encontrar entre los 900 y 675, que corresponden a las vibraciones de deformación carbono-hidrógeno fuera del plano del anillo. Se puede identificar el tipo de sustitución en los anillos aromáticos observando la región de los 900 a los 675 centímetros a la -1. Es posible distinguir el tipo de sustitución observando las diferencias que aparecen entre 830 y 690. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de un anillo aromático disustituido. En el primer caso está disustituido en posición orto, en donde vamos a ver una banda característica a 740. En el segundo caso está sustituido en posición meta, en donde vemos dos bandas características, una 740 y la otra 690.
Y en el tercer caso está sustituido en posición para, en donde vemos una banda característica a 800 centímetros a la -1. Les presento aquí una tabla con las absorciones más importantes en los hidrocarburos aromáticos. Para el caso de los monosustituidos, como vimos en el primer ejemplo, y de los disustituidos, como vimos anteriormente. Para el caso de los alcoholes, fenoles y éteres, la absorción común y característica de estos está en la vibración de los enlaces oxígeno-hidrógeno y carbono-oxígeno. Aquí se presenta el espectro del 1-butanol. En este caso vemos la vibración de estiramiento oxígeno-hidrógeno que aparece alrededor de los 3400 centímetros a la -1. Es una absorción intensa y amplia. Tomando aquí, por ejemplo, el feniletanol, resumiendo lo que vimos para aromáticos y para alcoholes, vamos a encontrar la banda de estiramiento oxígeno-hidrógeno a 3400, los sobretonos de las bandas de sustitución entre los 2000 y 1600, y dos bandas de sustitución del anillo aromático, ya que corresponde a un benceno monosustituido. Estas bandas de sustitución van a aparecer entre 760 y 699. En los alcoholes, fenoles y éteres aparecen las absorciones fuertes del enlace carbono-oxígeno de tipo estiramiento, entre 1260 y 1000 centímetros a la -1. Se presenta aquí entonces un resumen de las absorciones más importantes para alcoholes, fenoles y éteres. Las cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, anhídridos y amidas muestran una fuerte absorción del estiramiento del grupo carbonilo. Esta absorción o esta banda aparece entre 1870 y 1660 centímetros a la -1, y la posición de las bandas de los grupos carbonilos están determinados, entre otros, por factores ambientales tales como conjugación y entorno del carbonilo. Para el caso de las cetonas saturadas, la vibración de estiramiento del grupo carbonilo aparece entre 1725 y 1705. Para el caso de las cetonas alfa-beta insaturadas, baja hasta 1665. La conjugación en estos compuestos hace que el enlace carbonilo se estabilice y baje su energía de estiramiento. Aquí vemos un espectro característico de una cetona saturada, en donde aparece la banda entre 1725 y 1705. Y aquí vemos un espectro característico para una cetona alfa-beta no saturada. Se resumen aquí las absorciones más importantes en las cetonas. Para el caso de los aldehídos, las vibraciones de estiramiento del grupo carbonilo aparecen entre 1740 y 1680, tal como se muestran en el siguiente espectro. Las vibraciones de estiramiento del grupo carbono-hidrógeno, carbono sp2 de los aldehídos, aparecen en forma de dos bandas. Una entre 2900 y 2820 centímetros a la -1 y la otra entre 2775 y 2700. Generalmente estas bandas están escondidas por las bandas de vibración correspondientes al estiramiento carbono sp3 hidrógeno en los alcanos. Se presenta aquí entonces un resumen de las absorciones más importantes en los aldehídos, el estiramiento del grupo carbonílico a 1740 y 1680 y el estiramiento del enlace carbono-hidrógeno, carbono sp2,
que va a estar dado entre 2900, 2820 y 2775 y 2700. En el caso de los ésteres, este último, el estiramiento del grupo carbonilo aparece si es saturado entre 1750 y 1735. Para el caso de los ésteres alfa-beta no saturados y arílicos está entre 1730 y 1717 centímetros a la menos 1. Tenemos aquí entonces un resumen de las absorciones más importantes en los ésteres. En los ácidos carboxílicos, el estiramiento del enlace carbono-oxígeno en ácidos orgánicos saturados se manifiesta entre 1725 y 1700. Vemos acá que es una banda muy ancha y característica, y también en el caso de esta molécula podemos ver aquí la banda correspondiente al enlace oxígeno-hidrógeno. En los ácidos alfa-beta no saturados, entre 1715 y 1690 va a aparecer una banda característica. En los arílicos va a aparecer entre 1700 y 1660. En este caso, las vibraciones del estiramiento del grupo oxidrilo aparece entre 2700 y 3500, que es esto que se ve aquí. Presentamos aquí nuevamente las absorciones más importantes en los ácidos carboxílicos. En el caso de las amidas, las vibraciones de estiramiento del grupo carbonilo en amidas primarias y secundarias se manifiestan entre 1700 y 1630. El estiramiento nitrógeno-hidrógeno en las amidas primarias aparecen en dos bandas, una en 3500 y la otra en 3400. En las secundarias, como es el caso de este ejemplo, aparece solo una banda a 3320, entre 3320 y 3140. Las vibraciones de deformación nitrógeno-hidrógeno en amidas primarias están entre los 1620 y 1590, y en las secundarias, como puede visualizarse, entre 1550 y 1510. Resumimos en esta tabla las absorciones más importantes en las amidas. Para el caso de las aminas alifáticas, el estiramiento del enlace nitrógeno-hidrógeno en las aminas primarias se manifiesta con dos bandas. Una vibración asimétrica de mayor energía en 3500 centímetros a la menos 1, la vibración de deformación del enlace nitrógeno-hidrógeno aparece en las aminas primarias entre los 1650 y 1590 centímetros a la menos 1. En las secundarias solo aparece, como es de esperar, una sola banda de estiramiento nitrógeno-hidrógeno entre los 3500 y los 3310. La deformación nitrógeno-hidrógeno está entre los 1650 y 1550. En las aminas terciarias desaparece la vibración nitrógeno-hidrógeno entre los 1650 y los 1590, como se ve acá, y el estiramiento del enlace nitrógeno-hidrógeno entre 3500 y 3400. El estiramiento del enlace carbono-nitrógeno aparece para los aromáticos primarios entre 1340 y 1250. En los aromáticos secundarios entre 1350 y 1280, y los aromáticos terciarios muestran una absorción entre 1360 y 1310. En las alifáticas, el estiramiento carbono-nitrógeno se da entre 1220 y 1020.
Se presenta aquí también una tabla resumiendo las absorciones más importantes para aminas monosustituidas y aminas disustituidas. La espectroscopía infrarroja, entonces, es una técnica simple y confiable, ampliamente utilizada en química orgánica e inorgánica, en investigación y en la industria también. Se puede utilizar en el control de calidad de materias primas, ya que son instrumentos pequeños y pueden transportarse fácilmente. Algunos equipos van a indicar automáticamente cuál es la sustancia que está siendo medida a partir de miles de espectros de referencia almacenados. Al medir una frecuencia específica a lo largo de un tiempo, también se pueden medir los cambios en el carácter o la cantidad de un enlace particular, y es útil para medir también el grado de polimerización en la manufactura de polímeros. Otra aplicación importante de la espectroscopía IR es para la identificación de polimorfos. Como ustedes saben, el polimorfismo es la capacidad que tiene un compuesto para formar estructuras diferentes y se va a denominar polimorfo a cada forma en que un compuesto es capaz de cristalizar. El concepto de polimorfismo se ilustra en forma clásica con el conocido caso del carbono, que va a presentar 4 polimorfos sólidos con propiedades muy diferentes entre sí: el diamante, nanotubos, grafito y fulerenos. En el diamante, cada átomo de carbono se une a otros 4 y forma una red tridimensional muy compacta. De ahí deriva su dureza y su carácter aislante. En el grafito, los átomos de carbono están distribuidos en capas paralelas unidas débilmente entre sí. Los deslizamientos entre las capas ocurren sin gran esfuerzo y de ahí su capacidad lubricante y para la fabricación de lápices. Ambos polimorfos son muy diferentes en su origen y en sus aplicaciones. El diamante se forma a muy altas presiones y temperaturas y el grafito puede cristalizar en condiciones atmosféricas. Uno es aislante eléctrico y el otro no. Uno es buen conductor térmico y el otro no. El diamante es transparente y el grafito es negro y opaco. Los otros dos polimorfos del carbono, es decir, los nanotubos y el fulereno, pueden considerarse estados intermedios entre el grafito y el diamante. Se entiende bien que si un compuesto formado a partir de un solo elemento, como es el carbono, da lugar a posibilidades como las esbozadas anteriormente, los fármacos, cuya composición química y estructural es más compleja, pueden dar lugar a una casuística mucho más amplia. El polimorfismo se da con mucha frecuencia en los fármacos. En 1990 se publicó una lista de compuestos farmacéuticos que incluían a 614 principios activos y 23 excipientes con capacidad polimórfica. Algunos de estos fármacos, como el paracetamol, son los líderes del mercado. Algunos compuestos químicos presentan una alta tendencia a formar polimorfos, como es el caso de los esteroides, de las sulfamidas y de los barbitúricos. Si un fármaco presenta 2 o más polimorfos, se debe a que, a pesar de que son entidades químicas idénticas, pueden dar compuestos físicamente diferentes y consecuentemente las características que derivan de su estructura en estado sólido también van a ser diferentes. Tales propiedades son de tipo físico, como es la dureza, densidad, conductividad eléctrica; de tipo físico-químico, como absorción, estabilidad, punto de fusión; de tipo químico, como reactividad, estabilidad, solubilidad; tecnológico, como magnetismo, refracción, absorción de la luz; farmacológico, como biodisponibilidad, inefectividad, toxicidad y efectos secundarios. Algunas de todas estas características son decisivas a la hora de seleccionar el compuesto para aplicaciones farmacológicas específicas. Para la identificación de polimorfos se van a usar medidas del índice de refracción, medidas de la velocidad de disolución, análisis térmico,
observación al microscopio óptico de luz polarizada, difracción de rayos X, espectroscopía Raman, espectroscopía de resonancia magnética nuclear en estado sólido y espectroscopía infrarroja. Por ejemplo, se han estudiado los polimorfos del palmitato de cloranfenicol. Este antibiótico del grupo de las tetraciclinas es capaz de cristalizar en 3 polimorfos diferentes: alfa, beta y amorfa. Las formas alfa y amorfa corresponden a las formas activas biológicamente. La forma beta no es activa. En adelante nos vamos a referir a ella utilizando los términos de la FDA, llamando a la forma inactiva polimorfo A y a las formas biológicamente activas no polimorfo A, que serían las formas alfa y amorfa. Se puede determinar las diferentes formas cristalinas del palmitato del cloranfenicol a través del punto de fusión, ya que el polimorfo A tiene un punto de fusión entre 89 y 92 grados centígrados y el no polimorfo A entre 86 y 88 grados centígrados. Sin embargo, esto no es útil en mezclas de distintas formas cristalinas, ya que los cristales de punto de fusión más bajo inducen a la fusión de los otros. Para esto lo que vamos a hacer es la valoración de polimorfos basándonos en las diferencias que se presentan en los espectros de las distintas formas debido a las distintas estructuras cristalinas. Vemos acá el polimorfo A, el espectro del polimorfo A, y el espectro IR obtenido del no polimorfo A. Para la preparación de la muestra se pueden utilizar pastillas de bromuro de potasio y la suspensión en Nujol. El procedimiento para preparar la muestra en bromuro de potasio no es aceptable porque incluye una compresión al vacío, por lo que vamos a seleccionar la suspensión en Nujol. Para medir el contenido de polimorfo A en una muestra cualquiera, se va a registrar entonces un espectro de un testigo que va a contener el 10% del polimorfo A. El 90% restante corresponde al no polimorfo. Y vamos a registrar por otro lado otro espectro con la muestra. El espectro IR del polimorfo A presenta un máximo de absorción a 11,8 micrómetros que no se encuentra en el no polimorfo A. Este a su vez presenta un máximo a 11,65 micrómetros. Una vez registrado el espectro de la muestra, se dibuja una recta que llamaremos línea base entre los mínimos que aparecen a 11,3 y 12,65. Luego se traza una línea vertical que se distingue con la letra A de color azul en la figura a 11,65 y otra que se distingue con la letra B a 11,86. Desde la línea base hasta el máximo de esas longitudes de onda. Luego se va a medir la absorbancia a cada una de dichas longitudes de onda y se calcula la relación de absorbancias A va a ser igual a el valor de absorbancia a 11,65 micrómetros menos el valor de absorbancia hasta la línea base a 11,65 micrómetros sobre el valor de absorbancia a 11,86 micrómetros menos el valor de absorbancia hasta la línea base a 11,86 micrómetros. Efectúa esta relación con el testigo conteniendo un 10% del polimorfo A, el valor de la relación es de 3,42. Por lo tanto, toda muestra de palmitato donde la relación de absorbancias A es mayor a 3,42 tendrá menos del 10% del polimorfo A y por lo tanto puede ser aceptada por la FDA o la Farmacopea británica.